Es una señal del sistema nervioso para indicar que algo puede estar mal. Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, una punzada, ardor o una molestia. Puede ser agudo o sordo, afectando a una parte del cuerpo o de manera general. Cada persona lo procesa de manera diferente, aunque la causa sea la misma, interrumpiendo todos los aspectos de la vida diaria, incluyendo el estado de ánimo y las relaciones. Un manejo eficaz requiere un enfoque integral centrado en el paciente, que incluye evaluación temprana, terapias multimodales como farmacológicas, no farmacológicas e intervencionistas. Todo esto aunado a evaluaciones regulares de salud mental para mejorar la calidad de vida y evitar las mayores secuelas a largo plazo. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy vamos a hablar sobre dolor crónico en neurología. Vamos a ver de qué se trata. Vemos entonces ese tiempo que pasa de los 3 meses, ese dolor que no se quita, que persiste, pero vamos a ver qué tipo de malestar es lo que se refiere en la parte neurológica. Por eso hoy nos acompaña el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver cuáles son esos dolores crónicos más frecuentes. El dolor crónico más frecuente, vamos a hablar de la fibromialgia. Es el dolor que pasa más de 3 meses. Se caracteriza por ser generalizado, por ir acompañado de trastornos depresivos, ansiedad, fatiga, la sensación de que no puede manejar el dolor, se levanta en la mañana cansado, el día lo pasa mal y durante toda la noche tiene incomodidad. Generalmente ese paciente tiene un trastorno del sueño y al tener un trastorno del sueño, pues no repara los neurotransmisores que se requieren para modular el dolor. Y recordemos nosotros que esa etapa del sueño, en la etapa más profunda, que es las primeras horas de la noche, es cuando debemos tener más cuidado para protegernos del dolor. Ahora, esto ha ido progresando en el tiempo. Antes se conocía que todo un dolor crónico era posiblemente un dolor de una persona hipocondríaca, porque tenía múltiples síntomas que no se podían reconocer. Y afortunadamente hoy en día se ha definido esto y la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2019 lo decreta como una enfermedad que se caracteriza precisamente porque ya hay signos, hay síntomas y hay pruebas que podemos identificar y hay tratamientos y sobre todo manejo multidisciplinario del dolor. Es un dolor que debe ser siempre manejado por un equipo médico y hoy en día se considera que es un dolor de tipo de sensibilización del sistema nervioso central. Antes se consideraba que era un problema reumatológico y por eso las confusiones, porque los pacientes recibían tratamientos inmunológicos reumatológicos para este tipo de dolor. Y hoy en día se sabe que hay que hacer neuromodulaciones a través de medicamentos antidepresivos, antiepilépticos, incluso porque son los que pueden modular a nivel neuronal. Nos habla sobre la falta de sueño en la parte del insomnio, que no se cumple con todos esos factores regenerativos que se hace a través del descanso. ¿Cómo ayudar al paciente en la parte del descanso sin tomar en cuenta? Porque hay pacientes que dicen, yo no quiero tomar medicamentos para dormir, pero ¿cómo hacer una rutina saludable, sana para nuestro cerebro, para lograr dormir y descansar en las horas adecuadas y que sea en la noche? Bueno, cuando hablamos de descanso, estamos hablando del día. Cuando hablamos de noche, del sueño, estamos hablando de sueño. Hay que reconocer la diferencia entre vigilia y sueño, porque el sueño es la etapa vital para que el organismo se repare. Si no hay sueño, no hay reparación. Y es por eso que nosotros necesitamos siempre dormir entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana para poder tener las diferentes etapas, los diferentes ciclos que se hacen durante el sueño. Sabemos que es la etapa de producción de sustancias neuromoduladoras
y también es la etapa de memorización de todo lo que estudiamos en el día para poder tener una buena actividad educativa o también en las actividades laborales del día. Pero hay que recordar siempre que una persona que duerma y que duerma bien va a tener un sueño reparador. Cuando una persona se levanta cansado, con dolores en todo el cuerpo, dolor que no sabe por dónde empieza, que es variable y todo esto, es cuando debe llamar la atención. Ahora, una paciente me llama hoy y me dice, doctor, si usted algún día hable de algo de dolor crónico, diga, ¿por qué no nos creen? ¿Por qué a nosotros los pacientes creen que esto no tiene, que es mentira? Ni siquiera los médicos nos reconocen que es una enfermedad. Pues para alivio de estos pacientes es una enfermedad, debe ser reconocida a tiempo y debe ser tratada en forma multidisciplinaria. Claro, al saltar es difícil al momento del diagnóstico porque son demasiados puntos o focos dolorosos que se crean en el cuerpo o a veces lo recurrente, por eso es que es crónico. Sí cuesta mucho que las personas digan, bueno, realmente a esta persona le duele tanto todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está un estudio que avale que tú tienes esto? Fíjate, el 2.4% de las mujeres generalmente sufren de fibromialgia y sin embargo la mayoría de las pruebas son normales. Pero si hiciéramos estudios mucho más profundos, como estudio del líquido cefalorraquídeo, y midiéramos los niveles de neurotransmisores allí, vamos a encontrar que estos pacientes tienen niveles muy bajos de serotonina y luego tardíamente pueden tenerlos de dopamina. Por eso enfermedades que son crónicas van acompañadas de una alteración de los neurotransmisores. Y es importante reconocer que sí hay pruebas, lo que pasa es que son pruebas costosas que generalmente no se hacen. Hoy se ha confirmado a través de resonancias magnéticas funcionales que hay una alteración del dolor en una área del cerebro que nos permite saber que la diferencia entre una persona que tiene un dolor y uno que no lo tiene. Pero son estudios muy costosos y por eso no se hacen de rutina, pero ya hay protocolos para poder manejar este tipo de pacientes. Por acá nos pregunta que si el dolor crónico siempre está relacionado con una causa física directa. Si es una causa física directa y se sabe, por ejemplo, es un dolor crónico porque tienes una lesión a nivel de una articulación o una compresión del nervio y pasa más de 3 meses, es un dolor crónico que empezó agudo, se fue haciendo crónico, bien porque no se diagnosticó a tiempo o se pasó inadvertido el diagnóstico. Pero aquí el peligro en estos dolores muy focalizados es cuando se va dejando para después. Y el después hace una cronificación que trae trastornos también del sueño, depresión, frustración y una serie de síntomas que van combinándose y van alterando toda la conducta del manejo del paciente. Así es, doctor. Vamos a irnos a una pausa ya que entendemos un poco más sobre la fibromialgia y este dolor crónico. Vamos a ir a la pausa, tenemos preguntas y comentarios en redes sociales. Recuerde, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.